Una pregunta muy importante, Así pero creo es. que la Biblia lo explica. ¿Quiénes son esos que se aparecen? Bueno, en primer lugar es muy triste, ¿no es cierto?, ver a aquellas personas que están sufriendo la Sí, lo pérdida de sus es. seres queridos. Y cuando ese ser querido aparece en forma milagrosa, de acuerdo a ellos, enfrente de ellos, lógicamente que van a pensar, es él, es ella, y me imagino la alegría que deben sentir, ¿no? Pero es muy peligroso pensar de esa manera, porque Satanás utiliza medios increíbles para engañar a su pueblo, para engañar a las personas. ¿Cómo qué? Bueno, lógicamente él utiliza médiums espiritistas, ¿no es cierto? Él tiene ángeles malignos. Cuenta la Biblia de que una tercera parte de los ángeles del cielo fueron expulsados junto con Satanás cuando se declaró la guerra en el cielo, ¿no es cierto? Así de que esos ángeles están allí a la orden de Satanás para engañarnos a nosotros. Y dice la Biblia en Apocalipsis 16:14 que son espíritus de demonios. El texto continúa diciendo, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para esa gran batalla del gran día de Dios. Es interesante lo Ya. que está diciendo porque se sabe en la historia, la batalla antes de la batalla de Gettysburg, el presidente Abraham Lincoln, la esposa lo convenció a ir a una psíquica, a una medium, perdón, Sí. y la medium le dijo que él tenía que visitar las tropas antes de la batalla y hablar con ellos, y iban a ganar la batalla. Es interesante que sí, ha habido reyes de la tierra que tienen a psíquicos o a mediums o a brujos consultando para saber cuál es el próximo paso a tomar. Y nosotros mismos conocemos personas que Sí. dicen que han visto a sus seres queridos ya fallecidos enfrente de ellos. Ahora, vemos, por ejemplo, claramente de que los ángeles de Dios aparecen en forma humana ante Así nosotros. ¿Hay alguna...? Claro que Sí. sí, las tenemos esas historias en la Biblia. Ocurrió con Abraham. Abraham, perfectamente, lo encontramos allí en Génesis capítulo 18, versículo 2, Correctamente. cuando Abraham les dio de alimentar a ellos y ellos eran ángeles de Dios. También cuando vinieron los ángeles a visitar a Lot, ¿no es cierto?, para decirle, mira, vamos a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra y pues tienen que salir de ella. Eran ángeles de Dios en forma humana. Además de eso nos recordamos la batalla que tuvo, o la lucha, ¿verdad?, que tuvo Jacob con ese ángel en Peniel. Eso lo cuenta Génesis también, capítulo 32. O sea, de que tenemos varios ejemplos. Lo último, en Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. O sea, de que los ángeles toman forma humana. ¿Y también los ángeles malignos? Sí. ¿Y ¿Sabe, cómo Pastor podemos, Lieve? pastor, cómo Sí, podemos adelante. identificar entonces si vemos a alguien, si es un ángel bueno o un ángel malo? Bueno, ¿con qué fin va a tener un ángel bueno engañar a una persona que su ser querido se le aparezca enfrente? En realidad es un engaño de Satanás, porque el único fin de eso es hacer a la persona creer de que hay vida más allá después de la muerte, en el mismo momento después de morir. El mismo Jesús declaró, en los últimos días los engaños serían tan intensos, o sea, Así es. que aún a los escogidos, o sea, las fuerzas malignas tratarían de engañar aún a los escogidos, los que Dios ha separado para eterna salvación. Hay una cita que quiero compartir que está en el libro de evangelismo de la señora Elena G. de White. Dice lo siguiente: Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin. El principal de los rebeldes, Satanás, está familiarizado con las transacciones de la muerte y dirige a sus ángeles para que personifiquen a los muertos, imiten sus modales y manifiesten sus rasgos de carácter peculiares. Increíble. Increíble. Debemos entender que esto es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque si se te aparece un ser querido delante tuyo,
tú no lo vas a rechazar. Y si se parece igual y te habla de la misma manera y los mismos gestos y todo, vas a creer que es Él. Pero cuidado, cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros si de repente vemos a alguien, a un ser querido que falleció y está enfrente de nosotros? ¿Salimos corriendo, hablamos con él, nos sentamos a orar? ¿Qué hacemos? Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Fue lo que hizo, Apártate de mí, Pablo. Satanás. Pablo hizo eso con la muchacha, ¿no es cierto? Con la adivinadora. Exacto. Él dijo, apártate de ella, Satanás, porque él sabía que era Satanás el que estaba allí utilizándola a ella para predecir el futuro, de acuerdo a la palabra escrita. Y ella profería, estos hombres hablan del amor de Dios. Estaba diciendo la verdad, pero era Satanás. Era Satanás. Presentando una verdad. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo se fastidió con eso y reprendió al espíritu y ganó la victoria. Así es. Sí. Un famoso espiritista, E.W. Sprague, espiritista que fue una gran influencia en productores de películas de Hollywood y en religiones de alto ocultismo, dijo lo siguiente, usando la propia Biblia. Dijo, el espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos. Oye, eso. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En este, como en muchos otros pasajes bíblicos, el diablo dijo la verdad y el Señor estaba en el error. Ay, ay, ay. O sea que Es espantoso eso. es espantoso que se use la Biblia para decir que la serpiente antigua es la que está diciendo la verdad. Estimados, estamos en un grave problema. Hay algo que está aconteciendo en un mundo donde no tienen a Dios en su noticia. No buscan a Dios, sino buscan ayudas alternas. Y se hacen fieles y son buenos. Nosotros vimos cuando fuimos a visitar a los países en el Oriente lejano, vimos algunas personas que nos querían enseñar sobre el mundo espiritual y sus religiones. Y los diferentes niveles. Pero te diste cuenta que llevaban un ejemplo en sus vidas. La gran mayoría eran vegetarianos. Son personas muy buenas. Yo puedo decirles a ustedes que cuando el diablo quiere engañarlo a usted, hasta se puede hacer vegetariano, aunque de verdad está falsificando el asunto. Bueno, entendemos sí, la dieta original, claro, que es la verdadera, pero fue algo increíble lo que pasó allí. Nos quisieron convencer de que podíamos nosotros salir de nuestros cuerpos y revolotear, ir y flotar en el aire y visitar otras partes del mundo y ver lo que estaban haciendo y regresar a nuestro cuerpo. Son enseñanzas falsas. Y satánicas, por supuesto.